En unos inicios decía que la enzima se unía a un factor dializable, que son los cofactores. Y cuando está unido es activo, claro que con interacciones débiles, no por interacciones covalentes. ¿Ya? Y cuando se separa es inactivo. Ahí comienza a hablar de los cofactores, que son los iones. Entonces, los cofactores incluyen o están incluidos también dentro de las coenzimas. ¿Ya? Aquí tenemos una enzima, la RNA polimerasa, que es enorme en sus estructuras secundarias, ¿no? Alfa hélices. Y ustedes ven estos puntitos azules, son metales, son iones. ¿Ya? Y sin esos iones, esa enzima no funciona, no es activa. Pero esos iones están unidos débilmente en ciertas partes de esa enzima. Entonces, después se llamó a estos iones metálicos cofactores. Todo ion, magnesio, cobre, zinc, se denominan cofactores, que se unen débilmente a esas moléculas y tienen que estar presentes dentro de la enzima para que haya actividad. Hay dos tipos de coenzimas. O sea, los cofactores están incluidos dentro de las coenzimas. Y las coenzimas son o cosustratos o grupos prostéticos. Cosustratos, que tienen una estructura, ¿no?, que se pegan, se adhieren débilmente a la enzima en un lugar distinto del sitio activo, y el grupo prostético, que es una estructura inorgánica, ¿no?, que también se une al sitio activo. Aquí tenemos otra enzima, un modelo, ¿no?, estructura secundaria, aquí está es más grande, donde esta es una metaloproteasa de matriz, ¿verdad? Y ahí tiene incluido el ion zinc y iones calcio. El ion zinc tiene que estar en el sitio activo, ¿no? Entonces, si no tengo ion zinc, no funciona la enzima, ¿cierto? Y hay términos ahí de los quelantes. Quelante significa una estructura química que secuestra iones, generalmente magnesio, con carga positiva. Entonces, sabemos de que una metaloproteasa degrada proteínas. La misma enzima puede autodegradarse. Entonces, yo, para asegurarme de que pierda función, le coloco un quelante, una estructura química que secuestra los iones, como EDTA, EGTA, ¿no?, y me aseguro de que quede inactivo. Después le coloco los iones y va a tener actividad, ¿no? Bien. Entonces, estamos hablando de los cofactores. Dijimos que hay cosustratos que pertenecen también a las coenzimas. Y un cosustrato es, por ejemplo, la nicotina, adenina y nucleótido. Es una estructura, ¿no?, química que básicamente estos cosustratos están en reacciones reglas, ¿no?, producción o oxidación, porque ellos se van a unir también débilmente, ¿no?, y van a ayudar un poco en la catálisis, en este caso, que tenga un proceso acético, ¿sí?, y va a haber una reacción donde participa, ¿no?, ahí como cosustrato el nicotina, adenina y nucleótido. Es una característica que participa en la reacción química. Esto de aquí se encuentra en concentraciones estables en una célula. Nosotros no podemos tener cantidades así sin saber de nicotina, adenina. Hay concentraciones estables, donde yo uso una cierta cantidad que se convierte en NAT reducido, porque tengo aquí el hidrógeno que está llevando los electrones, ¿no?, hasta que se agota, ya no puedo hacer esa reacción, ¿no? Y esto nuevamente se regenera en NAT, con otra molécula general. Ya son formas de regular también esa reacción química. Esto es regenerado por otra reacción química, ¿no? Los cosustratos presentes están generalmente en las enzimas oxidorreductasas, las que tienen esa reacción redox, ¿no? Reduce, oxida. Ahí es donde se encuentran cosustratos. Un ejemplo es la deshidrogenasa de levadura. Como ustedes ven, aquí está la nicotina, adenina y nucleótido en el sitio activo, o parte del sitio activo. Y sabemos de que esa enzima, la deshidrogenasa, tiene como cofactor el zinc, que también está unido por los grupos R de los aminoácidos. Amarillito y azul son los grupos R de los aminoácidos. Ellos tienen interacciones, ¿no?, débiles, iónicas, fuerzas de Van inorgánicas, y tienen ahí al zinc. Entonces, aquí está el etanol, ¿no?, rosadito, que es lo que va a transformar esa enzima, ¿no? Pero para que suceda esto, tiene que estar la nicotina de medio.
Si yo saco ese consustrato en la nicotina nucleótido, entonces no va a funcionar. Porque tiene que haber una serie de interacciones para asegurar eso. Ustedes saben que en el sitio activo hay dos modelos, ¿no? Modelo de llave cerradura, donde se decía que esto se encaja exacto, ¿no? Hay pequeñas modificaciones y sucedía la reacción en el sitio activo, y la otra es de Koster o ajuste inducido, donde esto era diferente, entraban las moléculas, apenas entraba el sustrato, esto se modificaba. Bien, entonces acá lo importante que tenemos que decir es de que existen cosustratos, como la nicotinamida, y generalmente en enzimas oxidorreductases. Y también existen grupos prostéticos. Grupos prostéticos son sustancias químicas, el grupo M, ¿no? Y estas sí están fuertemente unidas a la enzima. Unidas ¿por qué? Por enlaces covalentes. O sea, aquí sí tiene que estar con la enzima. Si yo la separo, la enzima pierde. No puedo agregarla tampoco. O sea, está unido covalentemente. Es una interacción fuerte por el grupo prostético porque tiene enlaces covalentes. Supuestamente esta es la enzima, el grupo M es de negro, porque tiene aquí el fierro. Entonces, ese grupo M está unido con los enlaces covalentes, lo amarillito, a los aminoácidos que forman esa enzima, esa cadena. Y aquí vemos en el citocromo C, bueno, cómo está unido también, ¿no? Entonces, ahí sí está unido fuertemente con enlaces covalentes. ¿Ya? Entonces, cuando estamos formando esa proteína, se une covalentemente y es difícil romper un enlace covalente. Ustedes saben que para romper un enlace covalente en el laboratorio yo tengo que colocar un ácido fuerte, 6 normal o 6 molar de fuerte, a una temperatura cercana a 100 grados, 110 grados centígrados, dejarlo un día y ahí recién rompes el enlace covalente. Entonces no es fácil romper el enlace covalente en laboratorio. Una enzima sí lo rompe así. Por eso permanece. Bien, entonces los grupos fosféticos son estructuras que están unidas, ¿no?, a la proteína o a la enzima en este caso. ¿Ya? Entonces ya hablamos de cofactores que son los iones, ¿no?, los metales, calcio, magnesio. Están los cosustratos, que son moléculas que se unen débilmente, como el nicotinamida y el nucleótido, el PAR, que es ahí. Y están los grupos fosféticos que están unidos covalentemente. Estas son enzimas que necesitan de esas coenzimas en general. Bien, existe una asociación entre enzima y cofactor. No todas las enzimas necesitan ese cofactor, ¿no? Entonces, cuando está unido esa enzima a ese factor de alisado o cofactor que les dije, se denomina holoenzima. Y cuando está disociada la enzima solita, sigue ese cofactor porque ese cofactor se une débilmente, los iones, se llama apoenzima. De ahí viene ese nombre, apoenzima y holoenzima, para enzimas que necesitan coenzimas en general. Si es una enzima, no necesita iones, entonces no tiene esta denominación, ¿ya?, de holoenzima ni apoenzima. Hay muchas coenzimas, ¿ya? Tenemos ahí biosina, coenzima A, coenzimas de clavina, ácidos grasos también, ácido lipoico, coenzimas de nicotinamida, fosfato de piridoxal, tetrahidrofolato, pirofosfato de tiamina, de los más comunes, ¿no? Ahí tienen la reacción que se puede ver: alquila, oxidorreducción, transferencia de grupos amino. Y estas coenzimas, ¿de dónde se obtienen? De las vitaminas. Vitamina significa vital. Entonces nosotros no podemos vivir sin vitaminas. Esas vitaminas nosotros no sintetizamos, las obtenemos de ¿dónde? De las plantas. Y nosotros de las vitaminas las transformamos en algunas coenzimas que son necesarias para que esté activa esa enzima. Si es que no tomamos vitaminas, es como no tenemos no consumimos vitaminas en nuestros alimentos, esas deficiencias provocan enfermedades. Claro que se necesita en poca cantidad, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar enzimas en bajas concentraciones, entonces necesitamos bajas concentraciones de estas coenzimas. Y se suple, ¿no?
Entonces, el organismo no produce las vitaminas. Por 4 no produce coenzimas. Se tienen que adquirir de afuera. Entonces, si estamos hablando de enzimas, tenemos que hablar un poquito de cómo se regula la actividad enzima. En los organismos nosotros regulamos de varias formas una enzima. Porque dijimos de que cuando la célula sintetiza alguna proteína, ejerce una función. Las proteínas ejercen su función, si no están funcionando, tienen que degradarse. No pueden permanecer ahí latentes, ¿no? Por un tiempo. Entonces, yo puedo regular por la cantidad de estímulos. Produzco, porque hay estímulos que dicen que se necesita alguna enzima para hacer determinada reacción. Se produce una enzima, hace la reacción. Después hay sensores que dicen, no, ya no necesitan, entonces también se la degrada. Entonces yo por la cantidad de enzima, aumenta enzima, disminuye enzima, yo estoy regulando esa reacción. Yo puedo, aquí tenemos, ¿no? Desde el núcleo de una célula. La activación de precursores también se puede identificar enzimas como sinógenos. O sea, de que están sintetizados pero no tienen actividad. Y estas de aquí, por el medio, por el variante del pH, se puede romper, o ellas mismas autodegradarse, otras enzimas romper esa parte y volverlas activas, ¿no? Es lo que pasa con las enzimas sensibles, ¿no? Entonces, de esa forma también yo regulo. Hay enzimas que son sintetizadas como simógenos y tienen que activarse y ahí tiene su actividad. Otra es por modificación química. Dijimos de que todas las enzimas para que tener actividad tienen un sitio activo donde se va a unir el sustrato. Si en el sitio activo yo lo uno covalentemente con alguna reacción química, modificación química, o sea, puedo acetilar, hay varios tipos de reacciones que se pueden unir justamente en el sitio activo, yo inactivo esa enzima, pero ya no lo recupero. También podemos modificar químicamente en el sitio activo de la enzima. Se puede usar inhibidores y activadores, de esa forma también yo regulo una enzima. Eso vamos a ver ahorita. Y por alostería. Por ejemplo, aquí, una modificación química en las vías de selectivización de una célula, yo tengo varias proteinquinasa. Cuando hablo de quinasa significa que yo estoy agregando glucofosfato. Y hay proteínfosfatasas que yo retiro el glucofosfato. Yo tengo enzimas que al ser fosforiladas están activas o inactivas. Eso no hay una regla ahí. Entonces, si yo le agrego un grupo fosfato, puede estar aquí. Generalmente en aminoácidos como serina, treonina, tirosina, es ahí donde se une el grupo fosfato. No en cualquier aminoácido. Y ahí la enzima está activa, esto es regular. Viene otra enzima, ¿no? Una proteína fosfatasa, retira ese grupo fosfato e inactiva esa enzima. Y generalmente las moléculas de señalización o la velocidad de señalización usan mucho el maquinasas, ¿no? Usa señalización. De esa manera estoy regulando las enzimas. Entonces ahora vamos a ver. Y aquí está el proteosoma donde las enzimas que no están siendo utilizadas, las marco y las tengo que dejar, ¿no? No pueden permanecer ahí. Porque recuerden que dentro de una célula yo tengo concentraciones constantes. Si yo aumentara proteínas, también tienen carga las proteínas, ¿no? Predominan cargas negativas seguramente. Entonces esto se vuelve concentrado y no mantengo esa homeostasis dentro de la célula. Es por eso que solamente tienen que estar biomoléculas que están participando en ese momento, ¿no? Entonces, hay inhibidores y activadores, ¿no? Entonces, yo tengo esta representación que ustedes ya la conocen, tengo una enzima para distinguir el sitio activo, que aquí se ve grande, pero generalmente es pequeñito, ¿no? Y si va a venir el sustrato, aquí va a haber interacciones débiles que van a afectar al sustrato a través de puras interacciones débiles. ¿Cuáles son las interacciones débiles? Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas también, ya, van a unirse ahí. Entonces, incluso puede haber moléculas de agua en su integridad. Se une el sustrato, encaja, ahí hay dos modelos, ajuste inducido y llave zapadura, su varía. Y tengo aquí el complejo enzima sustrato. Esto es importante. Bueno, aquí ya lo tenemos en una versión. Yo puedo regular esta enzima con un inhibidor. ¿Ya? Por ejemplo, el verde sería el inhibidor y el negro sería el sustrato específico.
son análogos, muy parecidos. Esos son los medicamentos. De esa manera yo regulo algunas enzimas. ¿Ya? Entonces, ellos van a competir, ¿no? Y hay tipos de inhibición. Inhibición competitiva, mixta, que vamos a ver más adelante. Pero ustedes se dan cuenta de que hay interacciones distintas, tanto con el inhibidor como con el sustrato normal. Pero también hay activadores. Hay moléculas que aumentan esa eficiencia, ¿no? Y generalmente sucede en moléculas que tienen dominios, ¿ya? Que tienen más unidades, tienen estructura cuaternaria. Enzimas que tienen estructura cuaternaria, a esos son los que tienen comportamiento allostérico, simoidal, la S. ¿Ya? En esos, generalmente hay activadores, ¿no? Bien, entonces, tenemos inhibidores y activadores, de esa forma también regulamos a las enzimas. Y también tenemos aquí, esta es una enzima, una serinoproteasa, donde tenemos aquí el NAT, un sustrato que se ha unido, y aquí está, ¿no? Que también regula. O sea, hay moléculas que se colocan en otra parte del sitio activo, se pegan en cualquier parte de una enzima y yo puedo modificar el sitio activo para que no entre. Ese es muy diferente a sitio alostérico. Hay una pequeña, un rango de un margen que parece muy similar, ¿no? Hay moléculas que se unen y modifican el sitio activo, pero en una parte que no es el sitio alostérico. ¿Ya? Entonces, y también inhiben de esa forma, o regulan ese sitio. Y hay por ¿no? Las enzimas que tienen comportamiento sigmoidal. Ellas también yo los regulo como un inhibidor a su velocidad, sobre todo van a llegar a su velocidad máxima. ¿No? Y también tengo activadores, las vuelven como si fuese un comportamiento unitario, ¿no? Que es lo más común. Eso es en enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas, ¿por qué son? Porque ellos tienen un sitio activo, sitio catalítico, que es lo mismo, sitio activo, sitio catalítico es lo mismo, y tienen un sitio definido, sitio alostérico, donde aquí se une una molécula que va a reconocer ese sitio. Esas son las que tienen ese comportamiento similar. Lo que yo les mencioné, había otra molécula, ¿no? Que se unía en cualquier parte y modificaba el sitio activo. Es muy similar a esto, ¿no? Y aquí tenemos la superficie. Entonces, a ese se dice comportamiento de alostería. Si ustedes ven, esta es una curva de saturación. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí concentración de sustrato. Y aquí tengo velocidad. Eso sí que tienen que fijarse bien en eso. Es lo que confundo. Entonces, tenemos activadores y tenemos inhibidores, ¿no? Esos activadores, algunos pueden ser sitio alostérico, o también se les considera, en este caso de enzimas alostéricas, ¿ya? Y los inhibidores generalmente entran aquí, en el sitio activo, compiten con el sitio activo. Y otros no, otros tipos de es mismo que nosotros vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué es cinética enzimática? Es ver la reacción, la velocidad de esa reacción, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver velocidades, ¿no? Cambios de un estado inicial, acá tenemos sustrato proteína, pero a la enzima lo vamos a tener como un reactivo, ¿no? Cambios de esto aquí, de velocidades. Recuerden de que este de aquí, de enzima y sustrato, cuando forman el complejo enzima-producto y después se va a generar, hay una constante de velocidad, K minúsculas, constantes K1, y hay una disociación K sub. Estas K son minúsculas, ¿sí? Eso es lo que mide velocidades, constantes de velocidad, constantes. Eso vamos a ver más adelante. Es muy distinto a constantes de equilibrio, que es K mayúscula. Constantes de equilibrio tienen que ver con la reacción química. Lo que nosotros vemos en cinética son constantes de velocidad. Eso varía un poco, pero esto es en K minúscula y constantes de equilibrio es K mayúscula. Bien, entonces yo siempre tengo una relación sustrato complejo, enzima sustrato y producto, liberándose la enzima, ¿ya? Siempre voy a ver eso. Y hay factores que modifican esa reacción. La reacción no catalizada, acá está un ejemplo más o menos bueno.
Yo siempre tengo reactivos o sustratos, ¿no? A y B. Sustrato A y B. Sin enzima. Sin enzima. Al final, por energía, por la teoría de colisión de reactivos, yo aumento la temperatura, aumento la energía de esta molécula, comienza a vibrar más, y va a llegar un momento que pueden coincidir estas moléculas y forman un complejo de colisión 1. Aquí, ese complejo de sustrato A y B, que no estoy usando enzima, va a llegar a un estado de transición. En ese estado de transición va a haber aquí cambios, ¿no? Y va a formar un complejo, porque ya hay cambios, ¿no? Un complejo de colisión 2 y se va a liberar productos distintos. Esta es una reacción que son en ambos sentidos. O sea, yo uno el reactivo A con el reactivo B como un complejo 1, esto se puede disociar exageradamente. Cuando se disocia esto, es una reacción química, ahí tengo una constante de equilibrio. Constante de equilibrio de la reacción. Pero aquí modificó, tiene energía algo así, modificó electrones, todo eso se modificó acá, sin enzima, forma otro estado, ¿no? Y forma los productos de entonces también es bidimensional de centro. Yo puedo juntar este punto D y C y formar este complejo 2. Por eso está en ambos lados. Cuando yo veo velocidades, ahí estoy viendo con constantes de velocidad. Es muy distinto. Una cosa es ver sobre la reacción y otra cosa es ver solamente esta participación para acá, velocidad, constantes de velocidad. Pero si ya tengo una enzima, entonces mira, yo tengo una enzima acá, tiene sitios X, Y, Z, que son generalmente triados, van a sujetar aquí a un sustrato A. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Un sustrato A y un sustrato B. Va a entrar en el sitio activo primero, después va a tomar un complejo encima con A. Después va a entrar el sustrato B, va a tomar el complejo encima A, B. Aquí voy a bajar la energía de activación, ¿no? Más rápido que esto de aquí, que demora más, ¿no? Va a formar un estado de transición. Igual que aquí, un estado de transición. Y aquí ya ocurre esa bajos energía de activación, rápidamente va a haber esa reacción y se va a liberar primero un producto y después el otro producto, y queda reciclado. Entonces, en cinética lo que nosotros vamos a hacer, vamos a comenzar a ver estas constantes de velocidad. Bien. Entonces, ¿por qué es importante la cinética enzimática? Porque yo voy a conocer las velocidades de reacción, de esas constantes. No solo velocidad de una reacción, sino la constante de asociación para formar ese complejo enzima-sustrato, ese estado de transición, esa velocidad de disociación. Entonces yo voy a conocer el mecanismo de reacción variando condiciones de la reacción. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones de reacción? Su pH, su temperatura, ¿no? Si hay inhibidores. Y entonces yo voy a conocer las mejores condiciones de acción de la enzima y efecto de varios factores sobre esa para poder después utilizar como un potencial biotecnológico. Esa es la idea, ¿no? Y ayudar a entender muchos fenómenos biológicos. Eso es lo que sucede. Sin un conocimiento de la cinética de una enzima no se puede saber cómo trabaja en términos químicos o cómo funciona la enzima, ¿no? Bien, acá tenemos una curva de saturación. Ya tenemos aquí velocidades iniciales que nos obtuvimos de una curva de progreso y concentración de sustrato. Y nos da una curva. Con esto, ¿qué sabemos? El comportamiento del enzima. Tiene un comportamiento micaeliano, como un hipérbole, o tiene un comportamiento sigmoidal. Entonces, la mayoría tiene un comportamiento hipérbole. Trabajar con curvas es difícil. Entonces, en enzimología lo que vamos a hacer siempre es, si vemos curvas, vamos a linearizar. Vamos a volverlas rectas. Porque cuando las volvemos rectas, tenemos valores más exactos. Aquí yo podría determinar su velocidad máxima, ¿cierto? 60, pero esto tiende, pero nunca va a ser plano. Entonces yo le doy relativamente 62 velocidad máxima. La mitad es 62 es 31, ¿no? 31, extrapolo, vengo y acá tengo un valor de carga, que es la afinidad. Carga.
Km también es una constante, pero no es constante de verdad, porque Km es mayúscula. Y pero constante de envejecimiento. Y también hay una KS, constante de disociación. Eso vamos a ver después. Entonces, yo sé este comportamiento y porque yo sé las concentraciones de sustrato que los voy a aplicar hasta saturar al sustrato que se vuelva aquí este comportamiento donde yo tengo aquí reacciones de primer orden, ¿cierto? Aquí ya varían los órdenes y aquí reacciones de orden C. ¿Por qué? Tengo concentraciones elevadas de sustrato y la velocidad es constante. Bien. Entonces, eso es lo primero. Tengo mi cubo C comportamiento de enzima. Es importante. ¿Qué factores influyen? Dijimos eso, ¿no? Son varios y ellos determinan las curvas por eso en un inicio. Por tanto, es difícil derivar las ecuaciones cinéticas que representan las curvas de curva. Cuando hablo de derivar es que todas esas curvas que me dan, yo las voy a convertir en líneas rectas por modelos matemáticos, utilizando las matemáticas. Vamos a ver las matemáticas de manera superficial, ¿no? Porque manejar eso es un mundo. Y hay yo veo estas aquí. ¿Qué influye? Concentración de enzimas, más enzima, menos enzima, sé que mire esa curva. Concentración de sustrato, en un inicio bajas concentraciones de sustrato, tengo reacciones de primer orden, elevadas concentraciones de sustrato, saturadas, tengo de orden cero, el pH que está en el medio, este de aquí es fuerza iónica, ¿no? Temperatura y niveles activadores, eso es lo que vamos a ver. Entonces, una cosa es tener bajo sustrato, cómo se comporta esa reacción, y otra es cuando yo tengo elevadas concentraciones de sustrato. Cuando tengo acá en el medio es muy variable esa posición. ¿Sí? A eso de linealizar la hipérbola se refiere a la gráfica de Lineweaver-Poole. Sí. Esa no. Esa es una forma. Hay varias, vamos a ver al final, ahí les voy a mencionar algunas. La Lineweaver-Poole es una de las más usadas. ¿Ya? Es más usada porque yo linealizo, ¿ya? La curva. Todas las enzimas que tienen ese comportamiento hiperbólico. Pero hay otras. Bien, avancemos. Entonces, cuando nosotros tenemos velocidades iniciales, dijimos de que hay proporcionalidad, ¿cierto? O sea, tanto tiempo, tanto producto aparece, ¿no? Proporcional. Entonces, hay una forma, ¿no?, de ver esa proporcionalidad, porque yo quiero tener rectas, pero en este caso yo voy a usar concentración de enzima, ¿no?, para asegurar que esos valores sean lineales. Y aquí tengo velocidad. Estoy cambiando aquí tiempo, estoy cambiando concentración de sustrato. Entonces, si yo aumento la cantidad de la concentración de enzimas, también aumento la concentración de productos, ¿cierto? Más enzima, más producto. Más concentración de enzima, más concentración de producto. Es lineal, ¿ya? Es proporcional. Yo tengo una línea recta, ¿cierto? Entonces, la velocidad es proporcional a la enzima. Y yo, ¿cómo determino esa velocidad? Es igual a una constante por la concentración de enzima. Vamos a ver. Eso lo estoy viendo como, por ejemplo, yo tengo una enzima más sustrato y me va a dar un complejo enzima sustrato, ¿cierto? Esta es una constante de velocidad, K. Entonces, esa constante es igual, es la velocidad. La velocidad es igual a esta constante por la concentración de los reactantes, en este caso, de la enzima. ¿Por qué? Vamos a suponer que el sustrato está a 0. Concentración 0. Entonces, esto de aquí es una constante de velocidad. Si yo tengo una reacción, por ejemplo, con el sustrato, en producto, yo también tengo una constante K1, ¿cierto?
La velocidad es igual a esa constante, K1, por la concentración del sustrato. Si esto va para este lado, tendría K menos 1, sería velocidad menos 1 de este lado, igual a K menos 1 por, ¿cuál sería el sustrato? Producto, concentración de producto. De esa manera yo determino las velocidades de esas constantes con concentraciones. ¿Ya? Pero en este caso, yo estoy viendo con enzima. ¿Ya? Y generalmente tiene una recta, es lo que me seguro. Entonces, estos serían la gran mayoría de casos normales, pero hay desviaciones de cálculo. Hay desviaciones, o sea, yo aumento la enzima y hay desviaciones para arriba y desviaciones para abajo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero con concentración de enzima. ¿Ya? Con concentración de enzima. Y velocidades. Entonces, caso en el que hay una curvatura hacia arriba, o sea, dijimos que es proporcional, ¿cierto? Acá está la concentración de enzima, velocidades. Pero cuando hay curvatura hacia arriba, esto va a ser así. Va a mantenerse en la recta después. Esta es curvatura hacia arriba. Y también cuando hay casos de curvatura hacia abajo, va a venir así. Eso es lo que vamos a hablar. Pero con concentración de enzima. Porque estamos partiendo de la idea de que mayor concentración, mayor producto. Mayor concentración, y eso es lineal. Entonces, en esos casos de curvatura hacia arriba, hay dos posibles casos. Cuando hay presencia de pequeñas cantidades de alguna impureza, como iones, en uno de los componentes de la mezcla, pero no en la solución enzimática. Iones metálicos pesados, presencia de pequeñas cantidades de impureza, hacen de que este de aquí, de lo que era normal, demore un poquito y se abra. ¿Ya? Algunos iones pueden hacer eso. Algunas impurezas tóxicas. Entonces, generalmente retardan un poquito. Eso dice. Sería una reta, pero retarda, ¿no? Por eso dice, entonces, no parte del origen, el tipo de retardo es proporcional a la naturaleza tóxica. Recuerden, concentración de enzima, ese es uno de los casos cuando hay impurezas y cuando el activador, presencia de un activador disociado o coenzima, cuando esa coenzima se disocia. Dijimos de que hay enzimas que necesitan iones, necesitan coenzimas, necesitan a veces no grupo posterior, ¿no? Porque se disocia. La enzima, con ese activador en este caso, entonces, como esto es bidireccional en ambos sentidos, de esta forma comienza a agarrar el sustrato y sería lineal, ¿cierto? La enzima, aumenta la enzima con su cofactor y sigue siendo lineal. Pero si esto se disocia, entonces ahí ocurre esa curvatura hacia arriba. ¿Ya? Es la forma activa, aumenta la concentración del activador. Activador es también llamados. Y el activador está siempre añadido junto con la enzima. Por eso se preincuba siempre el activador con la enzima y después al final se agrega el sustrato. Nunca se hace lo contrario, el sustrato y agrega la enzima. Porque a veces las enzimas necesitan activadores. Y tiene un tiempo de que se disocien, que se asocien, ¿no? Ya. Eso ocurre con las enzimas, ¿no? O sea que tienen que tener un cofactor. Ahí ocurre esa curvatura hacia arriba. Y efecto de un activador disociable, ¿no? Entonces, coenzima es una molécula orgánica, ¿cierto? Que tiene que unirse a la enzima. Aquí yo tengo una concentración óptima con ese cloruro de sodio. Es recta. Mi enzima, mililitros, porque no sé la concentración, pero más aumento de enzima, más cantidad, más velocidad. Es lineal. Y esa demora puede deberse a que yo dializo, o sea, separo ese cofactor. Y tengo esa curvatura hacia arriba. Y los actividades son moléculas que aumentan la actividad de enzima. Los actividades pueden unirse a la propia enzima o una proteína regular que interactúa con la enzima. Un activador, por ejemplo, es el AMP5. Se une y activa una enzima, proteína quinasa A, que interviene en la regulación de muchos procesos celulares. Entonces, hay ejemplos. Pero lo que yo quiero que quede es, aquí estoy viendo concentración de enzima por volumen. Y aquí, velocidad.
productos, ¿no?, que aparecen en un tiempo. Entonces es lineal. Pero estas enzimas necesitan sodio, por ejemplo, ¿no?, en su estructura, y se disocian, entonces por eso tienen esa curvatura cerrada. Ya que quede claro eso. Bien. También se estudia esa parásita. Y hay efectos de un activador como enzima adicional, por ejemplo, en la tisina, que es una proteasa, hay un grupo que va a hacer eso. Sabemos de que con cianuro de sodio es un activador. ¿Ya? O sea, rápidamente que aumenta la eficiencia, o sea, la actividad enzimática. Sin activador siempre se disocia porque esa oficina necesita algún cofactor, un ion. Y hay otro activador tioglifolato que lo mantiene. O sea, por eso es bueno saber eso. Recuerden que estoy hablando concentración de enzima o concentración del volumen donde está la enzima y velocidades, ¿no? Bueno, esta es la estructura de una oficina. Esto también varía en variedades de higo, algunos aminoácidos más, menos, pero el sitio activo, eso sí no varía mucho, ¿no? Eso es estable, se conserva eso. Bien. Eso es caso con la curvatura arriba, ¿no? Otro ejemplo es en las enzimas que están con subunidades. O sea, esta es una sola cadena y esto es la otra cadena. Está compuesta por dos cadenas, ¿no? Entonces, ahí también puede ocurrir curvaturas hacia arriba, ¿no?, en forma de dímero y otras en forma de decano. Eso también tienen esas curvas arriba cuando tengan concentración de enzima, ¿ya? Entonces, esos complejos de subunidades, cuando están individualmente, son inactivos, tienen que estar agrupadas. Entonces, existe esa agrupación, tiene que estar para que recién tengas actividad, ¿no? Demora un tiempo y hace esa curvatura hacia arriba. En todas las que tienen enzimas, que tienen subunidades, ocurre bueno, aquí tenemos otras, ¿no? Cuando se usa, por ejemplo, este es de fosfofructoquinasa, este es de la vía de la glicólisis. Entonces, miren, concentración de enzima, supuestamente volumen de enzima, velocidad. Cuando está ATP y AMP, perfecto. Cuando solamente tiene ATP, hay una curvatura. Y cuando sin ATP y sin tanto, otra curvatura. Hay una demora. Ahí está la reacción, ¿no? Fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato. Agregar un grupo fosfato, ¿no?, a esa molécula. Entonces, esos son los efectos de la curvatura hacia arriba cuando yo quiero ver la relación de proporcionalidad entre enzima y velocidad. Y cambio cuando hay curvatura hacia abajo. O sea, ya no sería esta, una relación normal recta, no sería va recto y ahí es la curvatura hacia abajo. Entonces, es más común que el caso anterior, hay varias causas posibles y hay una limitación de determinar o estimar esa actividad. Generalmente ocurren las reacciones acopladas. Reacciones acopladas. Hay reacciones que son imposibles, entonces hay una reacción más que tiene energía libre más elevada y como que arrastra a la otra y sucede la reacción, ¿no? Entonces, en ese tipo de reacciones hay esa curvatura hacia abajo. Hacia abajo. Se invierte la reacción. Ahí vamos a ver un poquito de eso. Por ejemplo, una reacción normal, y cuando es una reacción clara, siempre tiene una curva hacia abajo, ¿no? Entonces, hay que incrementar la cantidad de la segunda enzima como en B. Porque a reacciones acopladas hay dos enzimas que actúan. En una reacción una y en la segunda reacción otra. Solo que una tiene más, pues dice, delta de Gibbs y ocurre con más y lo arrastra, ¿no?, en reacciones acopladas. Entonces, para superar eso, yo tendría que comentar la otra enzima, porque son dos, ¿no?, reacciones acopladas. Casos en que hay curvatura hacia abajo, cuando he añadido una enorme cantidad de enzima también, ¿no? Si la enzima tiene alta afinidad por una coenzima, toda estará unida a la enzima y no estará disponible para reaccionar con otras enzimas. O no hay suficiente coenzima. ¿Por qué?
Estamos hablando de enzimas que necesitan, ¿no?, algo que esté al lado para que esté activo. Si no está esa coenzima, también va a formar esa curvatura. En esa relación de proporcionalidad enzima-velocidad. ¿Ya? Estoy hablando de eso. No estoy hablando de una curva de saturación. Bueno, aquí tenemos de la lactasa hidrogenasa que cubre eso para abajo. Y aquí tenemos otro, ¿no? Donde se agota el sustrato también. O como inhibidores. O como esa curvatura. Bien. Otro, tengo un inhibidor. Comienzo a colocar un inhibidor, la enzima se va a unir al inhibidor en el sitio activo y también va a comenzar esa curvatura. Este es un comportamiento que vamos a ver cuando tratemos inhibición. Ahí sí vamos a ver constantes de inhibición. Y vamos a hacer más matemáticas. Solamente estamos introduciendo esa parte. Hay ejemplos como la disulfatasas, ¿no?, que tienen este comportamiento, ¿no?, hacia abajo, siempre con concentración de sitio. La tripsina también es una enzima digestiva. Ya vamos a ver eso mejor cuando calculemos. La próxima comenzamos a calcular. Y ahora vamos al efecto de la concentración del sustrato, que es lo que ustedes más saben, ¿cierto? La curva de saturación de Michaelis. Entonces, yo tengo distintas concentraciones de sustrato. Acá lo he puesto en porcentaje 2.5, 5, las concentraciones de sustrato, con supuestamente un volumen donde tengo mi enzima, ¿cierto? Se trata de enzima. Y esto va a variar. En las primeras etapas, velocidades de primer orden. Y cuando ya tengo saturado el sustrato, las enzimas están todas ocupadas, se va a hacer constante la producción de productos. O sea, la formación del producto. Ahí es velocidad de orden cero. Es lo importante. Ese es cuando yo utilizo concentración de sustrato. Entonces, eso yo lo llevo aquí. Curvas de progreso, tiempo, producto, pero con distintas concentraciones de sustrato o volúmenes de sustrato. Yo siempre voy a tener rectas en los primeros pasos, ¿cierto? Es lo que ustedes han estudiado para determinar triangulitos y esa pendiente va a ser la velocidad, ¿cierto? Pero aquí, esto acá es enzima con una concentración 1, encima, la misma enzima, pero más concentrado, más, comienza a subir esa pendiente. Y aquí ya tengo la curva de saturación. Tengo esas velocidades y voy a tener esos puntitos también, ¿no?, y veo ese comportamiento aplicable, ¿no?, que es lo que la mayoría de enzimas tienen. Trabajar con esa curva, yo tengo que linealizar, ¿no? Entonces, ya en 1902, Brown ya comenzó a trabajar con esta hidrólisis, una simple reacción: sacarosa con agua para que se desdoblen glucosa y fructosa. Y él dijo, la enzima como un reactivo se une al sustrato, sacarosa, que tiene agua, va a formar el complejo enzima-sustrato, y aquí va a formar enzima y producto. Yo tengo una constante de velocidad caso 1, que es asociación de la enzima más sustrato, enzima-sustrato, eso es complejo enzima-sustrato, que trae a confusión con estado de transición. Y esto se puede disociar, se disocia en, nuevamente enzima-sustrato, K-1, o se puede disociar directo a formar producto, K2. Esto debería ser reversible, pero esto es más rápido, entonces se obvia. Michaelis y Mete obviaron esta K-2. ¿Ya? Y en base a eso calcularon. ¿Ya? Y linealizaron después. Entonces, yo quiero que quede claro esto, porque más adelante vamos a hablar de las constantes. K2 minúscula es lo mismo que decir K-cat, K-catalítico. Y también es lo mismo que decir K-P, formación de producto. Esto en distintos tiempos lo hemos usado, pero es lo mismo. K2 es lo mismo que decir K-catalítico, pues es un paso catalítico. Kp es K formación del producto. Es lo mismo, solo que como son distintos autores en distinto tiempo,
le han puesto, han trabajado con esas determinaciones, ¿ya? Para que no se equivoque. Entonces, yo mido velocidad, que es la variación del producto, concentración del producto, algo que está parecido al producto, en un cambio de tiempo, ¿cierto? Ese es constante P. Formación de producto, o sea, sería caso 2. Sino que hay trabajos que como es una constante, digo, la velocidad de esta reacción, de esta parte, no, de aquí para acá, sería velocidad es igual a la constante de formación de esto por la concentración de sus reactivos, que sería concentración de enzima sustrato. Esa es la velocidad para formar el producto, por eso se llama Kp. Y la velocidad total de producción, ya cuando veo todo esto de aquí, entonces sería, digo, la velocidad de formación de ¿cuál es? K1, de formación de esto, enzima sustrato, es igual a la velocidad para formar esto de aquí. El enzima sustrato es esto, esto y esto, esos tres. Entonces digo, es constante 1 por la concentración de enzima más sustrato, menos esto, la constante menos 1 menos los reactivos, enzima sustrato, ¿no? Eso sería velocidad total de producir complejo enzima sustrato. Eso tiene que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Esa partecita. Eso vamos a repasar un poco más también en prácticas. Pero ya estamos viendo constantes de velocidad. Para formar esto, toma en cuenta K1, K-1, formas. Para formar productos solo estoy tomando de aquí para allá. ¿Ya? K. Y aquí aparece el caso S. Entonces, ¿cómo llegaron a linearizar esa curva? Ese comportamiento microardiano. Entonces, básicamente hicieron una suposición de equilibrio donde decían de que era más rápido K2 y menos lento K-2. Y ahí Michaelis y Menten, que son dos, ellos dijeron caso S. Ellos no pusieron KM, ellos dijeron caso S. Constante de equilibrio de la reacción. Y utilizando solamente K-1 y K1 para formar el complejo enzima sustrato. Fue después que Brigham a este caso S le denominó KM en honor a ellos. O sea, todos los trabajos de Michaelis y Menten ponen caso S. Constantes de equilibrio de la reacción, no constantes de velocidad. Después vino a Brigham y dijeron el estado estable. O sea, ese complejo tiene un estado estable y calcularon y le pusieron KM. Que en algunas ocasiones es el mismo valor, ¿no? Por los estudios de interés. Y también usar la ecuación de Henry, donde despejaron caso S, porque siempre se trabaja con caso S, utilizando esas constantes. Y después sus productos de los reactivos tienen esa relación. De ahí derivó esas ecuaciones de Henry. Así más superficial vamos a tocarlo porque tendría que yo reacomodar eso para que ustedes entiendan, y eso es bien difícil, ¿no? Vamos a reacomodar en la próxima clase, Michaelis y Menten, solamente eso. ¿Ya? Entonces, Henry es lo que despejó caso. Esta aquí, esta forma. Solo para más o menos tener una idea de cómo se forma. Y ahí hubo las suposiciones de Henry, que son ciertas. Él dijo que el enzima es un catalizador, por cierto. ¿Quién denominó término parecido? Berzelius. La enzima y el sustrato reaccionan rápidamente para formar ese complejo enzima-sustrato. Fórmula complejo enzima-sustrato. ¿Quién lo dijo? Brown. Después, un solo sustrato y un solo complejo enzima-sustrato están implicados. ¿Ya? Están implicados, están unidos. Y el complejo enzima-sustrato se rompe directamente para formar enzima libre producto. Son suposiciones. Después dijo que la enzima, el sustrato y ese complejo enzima-sustrato están en equilibrio. De ahí viene la constante de equilibrio. Y es decir, la velocidad con que se disocia la enzima sustrato hacia, primero para que regrese enzima producto y otro es para formar enzima producto. Y entonces,
Ahí dijo, su posición es cuasi equilibrio o equilibrio rápido. K-1 es mayor que Kp. Bueno, eso es bueno. Después dijo que la concentración de sustrato tiene que ser mayor que la concentración de enzima, de modo que la formación de un complejo enzima sustrato no altera la concentración de sustrato. O sea, si nosotros tenemos concentraciones saturadas de sustrato, nunca nos va a faltar complejo enzima sustrato. Eso es lo que él supuso para comenzar a calcular esas constantes. Las velocidades, porque si yo tengo poco sustrato, varía. Ahí primero es proporcional, pero varía. Después varía y cero. Entonces, para mantener esas constantes de velocidad, o sea, saber velocidad máxima y km, yo siempre tengo que saturarla con sustrato. Que haya exceso de sustrato y esté encima y poder calcular esos parámetros ya más exactos. Esa velocidad total de la reacción está limitada por la descomposición de los sustratos. O sea, esa velocidad final que doy es cuando yo rompo o se disocia complejo enzima sustrato en enzima producto. O sea, la K sub 2 K-1, K-1, K sub 2, esta de aquí, lo pongo encima más productos, está limitada por la exclusión de esto. Por la exclusión de complejo enzima para formar enzima libre. Entonces, este es el que determina la velocidad de la reacción, más que esto. Por eso le llaman K catalítico y Kp. Ese es el que determina la velocidad en sí, que estamos determinando gráficamente. ¿Ya? Y la velocidad se mide durante los estadios muy tempranos de la reacción, de modo que la reacción nuclear es insignificante. Por eso miden a inicios, ¿no? Eso supuso Henry. Después vino. Yo tengo aquí la ecuación, ¿no? Encima más sustrato, una constante de velocidad formo complejo enzima sustrato. Esto se puede disociar nuevamente de enzima sustrato K-1, o esto, una parte también va a formar enzima producto o K-2. Esta velocidad, yo lo puedo entender de esta forma. Velocidad más, es la fórmula que me dijo quién, que es Siemens, ¿cierto? Pero esto representa esta curva, esta ecuación. ¿Ya? Y no tengo valores exactos de velocidad máxima de carga. Entonces, esto yo lo voy a linealizar. ¿Ya? Lo voy a linealizar. Y Km, esta constante de una reacción, es la constante de disociación de este complejo. Ese es Km. Entonces, ¿cómo yo linealizo eso? Deberían cambiar el cambio. Es la mitad. Bien, yo tengo aquí. Velocidad es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato dividido Km más concentración de sustrato. Esa es la ecuación de eso. Eso yo lo voy a linealizar. Entonces hago las inversas. Inversa de velocidad igual. Esto de abajo se va para arriba y lo de arriba se va para abajo. Km más concentración de sustrato dividido velocidad máxima por concentración de sustrato. ¿Cierto? Porque yo voy a llevar esto a que Y es igual a mx más b. Voy a linealizar. Entonces de aquí se va. Esto continúa acá, ¿verdad? 1 inversa de velocidad es igual km velocidad máxima. Esto de aquí. Hago este triangulito. Por 1 concentración de sustrato es esto de aquí. Más, aquí le pongo, va a dar 1 inversa de velocidad máxima.
voy a llegar, porque después voy a hacer este otro cálculo. Y se anula sustrato y queda 1 más, ¿cierto? Entonces, esto es igual, y es igual inverso de velocidad, la constante km de velocidad es la pendiente, x1 inverso de x, y b es un inverso de x. Entonces, he linealizado. Y si ustedes se dan cuenta, b es la intersección. Voy a tener una recta, acá ves, que es acá, ¿no? Esos puntos, y esto de aquí es inverso de velocidad máxima, que es b. Cuando b es 0, b es 0, después yo tengo que extrapolar, y esta intersección es inverso km, pero negativo. Entonces el valor que tengo acá, lo igualo y despejo km. Lo tengo que extrapolar. Y aquí también se hace una pendiente, para ver esta pendiente es km de más. Entonces yo tengo los valores más exactos para determinar velocidad máxima de km. ¿Por qué? Es más fácil linealizar. Entonces todas esas curvas, porque todas las reacciones generalmente tienen comportamiento hiperbólico, tienen esta forma. Entonces lo voy a linealizar para buscar esos parámetros. Eso es lo que hizo Kelly y Menck. Inicio. Linealizaron esa ecuación. Claro que con esos principios de cálculo. Entonces, sus posiciones ahora comenzaron a hablar de estado estacionario. O sea, se forma el complejo enzima-sustrato, pero ese complejo enzima-sustrato va a demorar mucho tiempo. A eso le llaman estado estacionario. Uy, esto no puedo hablar. Eso es malo. Hay que ponerlo más. Hasta ahí, ¿no? Se marea. Hay que bajarlo. Está mal enfocado. Bien, ¿cómo supusieron ese estado estacionario? Entonces, siempre yo elevando la concentración de sustrato. Y la concentración de enzima, que es bajísima, se une al sustrato. Entonces, yo parto de aquí. Concentración tiene. ¿No? Yo tengo una concentración de enzima que no sé, que está en forma libre. Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, que es el verde, ¿no? Va a aparecer aquí sustrato es el rojo. Va a disminuir la concentración de sustrato, va a aumentar la concentración del producto, y la enzima tengo una cierta cantidad que yo no sé. Cuando se une la enzima libre, va a estar dejada libre porque se va a unir al sustrato, va a haber poca. Y cuando se va a formar el complejo, enzima sustrato, y va a ser el sustrato. Esta partecita de aquí, acá lo vamos agrandada. Y yo tengo eso, enzima libre, comienza a disminuir hasta que ya no hay enzima libre, y la enzima se va a unir al sustrato y va a formar un complejo enzima-sustrato, pero eso va a estar durante mucho tiempo en un estado estacionario. Va a permanecer así. Eso es lo que dice. Entonces, un instante inicial de la reacción, la concentración de sustrato se mantiene constante. A eso le llaman estado estacionario. Son términos que un poco. Entonces, lo que siempre yo quería es obtener KM y velocidad máxima más exactos, ¿cierto? Y ahí plotearon esto, ¿no? Propusieron un método más sencillo para determinar KM y velocidad máxima. Y pusieron con PS. PS es igual que KM más logaritmo, velocidad máxima. Esto de aquí es linealizar, ¿no? Y yo tengo esto. Al final yo tengo velocidad y aquí tengo PS. ¿Y qué PS? Es el logaritmo negativo de la concentración de sustrato. O sea, los valores de sustrato, la concentración de sustrato, yo les voy a hacer el menos logaritmo. Y esos valores voy a reemplazar aquí. Y me va a dar este tipo de curva, una S invertida. ¿No? Y ese punto que intersecta acá va a ser la velocidad máxima,
Después voy a sacar la mitad, extrapolo, y ese va a ser el KM. ¿Ya? Esa es otra forma. Sacando el logaritmo a las concentraciones de sustrato. Nada más. Estoy haciendo esa operación. ¿Ya? Para determinar KM y velocidad. Porque en la hiperbólica de Michaelis y Menten solamente estoy extrapolando, pero no es exacto. Entonces dijeron, vamos a buscar algo más exacto. Entonces sacaron el logaritmo normal de sustrato, menos el logaritmo de concentración de sustrato, y esos valores lo colocaron en vez de concentración de sustrato. Y te da esa S naranjada, ¿no? Y también los puntos, yo puedo determinar PM y KM. Es una forma, ¿no? No muy usada, pero después vinieron en 1932 la ecuación de Hannes-Wolf, también linealizaron, porque esto es X, no, esto es Y igual M X más B. Solo modifican la forma, ¿no?, de esos datos, pero serán siempre con concentración de sustrato, que es lo que yo sé. Y a través de la pendiente, calculo B más. O sea, la pendiente en este caso es inversa de la velocidad máxima. O sea, si yo hago un triangulito, tengo estos valores de aquí y estos valores de aquí, esa pendiente es igual a 1 inverso más. Despejo velocidad máxima y tengo velocidad máxima. De esa regla. Aquí el punto es esa constante, km velocidad. Y extrapolo, porque siempre esos puntos van a dar de aquí, acá para aquí. Va a ser menos km. Entonces, miren, concentración de sustrato, estoy variando concentración de sustrato, y aquí solo estoy variando concentración de sustrato dividido su velocidad. Y me va a dar esta regla. Es juego nomás de matemáticas, ¿no? Pero llegar a esto, eso sí tiene full paso, ¿no? Bien. Y entonces, fíjense siempre en qué tengo en X, en las abscisas, y qué tengo en las ordenadas, para calcular esos valores. Entonces, con la ecuación de Hens y Wolf, yo puedo determinar velocidad más que KM más exacto, pero variando nomás velocidad en este caso. ¿Sí? Lo único que he hecho es la velocidad a una determinada concentración de sustrato, he hecho esa de concentración de sustrato dividido velocidad. Y tengo esos valores. ¿Ya? Bueno, acá está el papel unicornio. ¿Cómo determinamos? ¿No? Otro, después vieron Wolf, Agustín y Hofstede, ¿no? También utilizaron de otra forma. Esto es igual, Y es igual a M X más B, para tener límites. Pero tienen una pendiente negativa. Miren, yo aquí sigo manteniendo velocidad. Y aquí, velocidad dividido su concentración de sustrato. Entonces, me ha dado los valores, me ha dado una pendiente recta hacia abajo. La pendiente es el valor de KM negativo, el valor de la pendiente. El punto de intersección es igual a B máximo dividido KM. Y aquí el punto de intersección en las ordenadas, ¿sí?, es la velocidad máxima. Solo estoy cambiando o haciendo una división, ¿no?, su velocidad con concentración. Entonces, si ustedes tienen una relación y aplican estos diferentes para ver cuánto difiere, les va a dar valores iguales. Si es que la recta es más, los valores entre las rectas coinciden, ¿no? Entonces, también propusieron ese modelo, ¿no?, para determinar el KM de velocidad. Y después viene Lingua-Lingua. Después vino Lingua-Lingua, ¿no? La famosa Y es igual a MX más B, ¿no?, lo que yo más o menos derivamos, ¿no? Entonces, la pendiente es la constante. Esta pendiente de ese planamiento es la constante. B más Dixon dijo, podemos extrapolar, porque solamente quedan hasta aquí. Extrapolamos. Esto es igual a 1 menos 1 dividido KM, ¿no? Entonces, el valor es que quieres en estos puntos, tú lo igualas a y despejas. Esta ya la conocen, porque es la más usada. Es la línea Weyl-Wood o las dobles inversas. Inversa de velocidad, inversa de concentración de sustrato. ¿Cierto? Y determino KM y velocidad. Es la más usada. Bueno, aquí explico un poquito que no todos caen en la regla, hay que ir para lecciones. Después vino
y linealizó igual. Solo que ya la presenté de otra forma, ¿no? Y es igual a mx más b. ¿Y qué tenemos aquí? Velocidades. Y aquí la velocidad dividido por concentración sustrato. Negativo. Esta en la pendiente, esta normalmente es menos k. Este punto es esa relación y este es la velocidad. Es más exacto, ¿no? Para entender. Después vino Scacha, modificó un poquito eso. Fíjense solamente en las unidades. Velocidad dividido por concentración de sustrato y aquí hay velocidad. Para tener una recta también. Una recta, ¿sí? Y desde se despeja, ¿no? Esa recta. O sea, no solamente es linear y burro. Y ahí están los puntos, ¿no? Velocidad máxima KM es la intersección, y abajo la intersección, positiva velocidad máxima, y la pendiente es igual a menos 1 sobre KM, ¿no? Puedo despejar KM y tengo KM. Entonces son formas de determinar esos dos parámetros principales. Y ahí está una comparación de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que me da? Cada intersección, la de Lineweaver, la de Hofstede, la de Scacha y la otra, ¿no? Entonces, para ver. No se puede hacer eso. Entonces, hay relaciones que no usan necesariamente el Lineweaver, ¿no? Es la más usada. Ahora, gráficamente, Dixon en el 72 dijo: yo tengo mi hipérbola, bien, velocidad, concentración de sustrato, ¿no? Tengo mi hipérbola normal, ¿cierto? Entonces, yo agarro la velocidad, la mitad, la velocidad máxima, que también es extrapolado, le doy la mitad, y a esa mitad hago una recta. Después hago de un tercio, ¿no? Velocidad de esta aquí, velocidad de un tercio de esa velocidad, y hago una recta desde cero. De un cuarto hago una recta desde cero y de un quinto. Y al final, los puntos que van a conectar aquí, el promedio va a ser KM. Eso es lo que dijo Dixon, gráficamente, ¿no? ¿Cómo hemos determinado? ¿No? Gráficamente se puede determinar eso. Acá está, sí, lo mismo. Y este es en su trabajo, ¿no? Un papel público. Y también yo puedo usar con inhibidores. Dixon también dijo eso, ¿no? Tengo sustrato, uso inhibidores, la distancia de aquí a aquí, ¿no? Es el complejo enzima sustrato, de aquí la concentración de enzima, de aquí a aquí la concentración de sustrato, porque esta es la hipérbola. Entonces, aquí otras gráficas, ¿no? Gráficamente, ¿no? Dixon es el que mostró eso, ¿no? Métodos para determinar las concentraciones de los componentes de cualquier punto de la curva de velocidad. Recuerden que casi siempre tengo sustrato, aquí tengo velocidad. Y esta es la curva hipérbola, solo que él agarra la mitad, si no me equivoco, y de ahí está por. Y acá sustrato, y acá es velocidad media. Ya cambió un poquito, ¿no? Para solo para mostrarles esto, porque esto ya más avanzado. Y otro también dijo, gráficamente podemos determinar también por el método Eisenstein. Entonces dijo, yo tengo aquí mi curva hiperbólica, tengo los puntos. Entonces sé la distancia, este punto tiene la distancia del sustrato, este más oscuro, ¿no? Entonces, esto hago lo inverso, pongo aquí. Esta distancia le pongo aquí, esta doble distancia aquí, al revés. Y estos puntos los extrapolo a las ordenadas y hago esos puntos, las rectas, y hay un punto donde va a coincidir todos. Ese punto es la velocidad. Extrapolo y tengo la velocidad máxima. Ese punto de extrapolo tengo KM. ¿Ah? Es solamente jugar. De esa forma gráfica también se puede hacer. Ahí está su trabajo que puso. Y bueno, porque más se trabajó en el laboratorio, básicamente quien más trabajó fueron los profesores, ¿no? Ellos trabajan con fosfatasa ácida, ¿no? Trabajaban, porque no están haciendo mucho eso. Y usaban bastantes frecuones, ¿no? Y medían velocidad y el sustrato, ¿no? Concentración de sustrato para nitrogenifosato, que es lo que tenemos. Y siempre sus variaciones, ¿no? Y siempre la hipérbola, ¿no?
Ellos han hecho varios porque no lo han publicado. Todo está en tesis. Algo ya no se llama Student Hollywood. Ahí han visto, ¿no? De otra variedad. También como extrapolado, ¿no? Y Hollywood. Sí. Entonces se puede hacer eso. ¿No? Se puede hacer. Acá no estamos usando nada de inhibidores, no estamos viendo temperatura, no estamos viendo. Supuestamente ya tendríamos que determinar eso antes, ¿no? Para facilitar. A partir de la próxima clase ya empezamos a hacer ya lo que he hecho nosotros. La lista. De la próxima semana, todavía tenemos la última clase.